Gracias primero agradecer a Clusaga la oportunidad de poder estar aquí con todos vosotros, y a Perla y a mi compañera María, que lo han organizado esto estupendamente. Y vamos al lío, ¿no? Lo primero, deciros que mi objetivo de hoy, el objetivo de este webinar y el mío particular de hoy es, bueno, compartir algunas ideas prácticas en relación con el cumplimiento de esta ley, pero lo más importante, además de las ideas prácticas, es un poco aportar una visión quizá un poco diferente y alternativa que tenemos en Fénix y la que llevamos trabajando hace más de 10 años en relación no solo con el desperdicio, porque el desperdicio es el último eslabón de una cadena relacionada con la gestión del stock o la gestión del producto, y en la que realmente lo relevante aquí es trabajar desde el principio, ¿no? Al final todos en nuestras fábricas, en nuestras empresas, trabajamos con productos y desde el momento en que ese stock o ese producto empieza a degradarse por la razón que sea, pues porque va a caducar, porque hay una campaña que no ha funcionado, porque el proceso productivo, una máquina falló. En el momento en que ese producto se empieza a degradar, es donde comienza realmente la gestión del excedente, ¿no? Nosotros preferimos hablar de la gestión del excedente porque el desperdicio es el último eslabón y es el que al que no debemos llegar, ¿no? Y veremos un poco también, siguiendo un poco el hilo de la ley, que el espíritu de esta ley, el espíritu del corpus legislativo que hay en España en este momento, nos lleva a eso, ¿no? No a hablar de una legislación, no hablar de la ley del desperdicio exclusivamente, sino a que todo este corpus legislativo nos pueda llevar a proponer o a llevar a cabo proyectos relacionados con la eficiencia, que mejoren la competitividad de nuestras empresas y, sobre todo, y lo más importante, la palabra mágica, que generen rentabilidad. Proyectos que sean rentables. La gestión del excedente, la gestión de esa parte que no podemos vender con el margen que teníamos previsto, puede generar rentabilidad y, de hecho, la genera. Son proyectos rentables, ¿no? Pues esta es un poco la idea general. Para ello, pues vamos a empezar un poco con intentando ver si esto es cierto o no, viendo un poco cuál es el contexto en el que nos movemos, ¿no? Lo primero es ver de dónde venimos, ¿no? Hace más de 11 o 12 años que se lleva trabajando la legislación y las autoridades trabajando en distintos aspectos relacionados con la gestión del desperdicio y la gestión del excedente, desde aquel primer punto de encuentro contra el desperdicio alimentario que organizó ECOC en 2013 hasta la situación actual. Durante todo este tiempo ha habido distintas iniciativas legislativas que si las analizamos en conjunto nos llevan a este aspecto que comentaba yo antes, que es a establecer un sistema de gestión alrededor del excedente. Y bueno, vamos a ver un poco más en detalle cuál es la situación legal en este momento. Hay 3 leyes básicas que definen la situación en relación con el desperdicio alimentario y la gestión del excedente. La ley de residuos, que seguro que todos conocéis, que tiene un aspecto, el punto 3, que quizá es lo más novedoso, en el que, bueno, pues lo que dice la ley de residuos es que a partir de abril de 2025 los ayuntamientos podrán establecer tasas específicas alrededor de la gestión de los residuos, ¿no? Esto quiere decir que la gestión del residuo, es decir, del desperdicio, va a ser cada vez más cara, es decir, si no hay una gestión adecuada, si no hay un proceso específico, si no trabajamos de forma sistemática sobre el excedente, generaremos residuos y esos residuos cada vez serán más caros. Y esto supone, pues, una pérdida de rentabilidad para todas nuestras empresas. Luego, al final desde enero del 2024 está en vigor una modificación de la ley de mecenazgo, en la que se ha mejorado de forma sustancial la fiscalidad de las donaciones, ¿no? De manera que actualmente es posible deducir el impuesto de sociedades, el 40% del valor de los productos donados, del valor contable, y siempre que donemos de forma sistemática durante 2 años la misma cantidad a las mismas asociaciones, pues se puede incrementar hasta el 50%, con un límite del 15% de la base imponible de cada compañía. Y finalmente nos vemos con la ley actual, que está recién aprobada en el BOE del 1 de abril de 2025, que básicamente tiene 3 obligaciones fundamentales, que es la primera, cumplir una jerarquía de prioridades sobre el excedente,
y luego sustentar esta jerarquía o este sistema de gestión sobre la jerarquía en una serie de documentación que es pues, generar convenios o acuerdos con entidades sociales con las que vamos a donar nuestros productos y elaborar un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que no es más que poner negro sobre blanco lo que realmente estamos haciendo en nuestras empresas. No tiene mayor, el plan de prevención no tiene mayor ciencia, ¿no? Es decir, si lo estamos haciendo bien, es escribir lo que estamos haciendo. Al final, vemos que hay un corpus legislativo alrededor de la donación que hace que la donación con estos cambios sea más favorable, sea más favorable a la hora de generar rentabilidad. Y estos son los objetivos básicos de la ley, los objetivos fundamentales. Reducir el desperdicio alimentario, hay unas metas generales relacionadas con reducir el desperdicio en la parte industrial, en la distribución, en la producción y el suministro. Pero lo fundamental de esta parte de los objetivos de la ley son las claves, ¿no? Si leemos las claves, impulsar la economía circular, fomentar la innovación, etcétera. Al final lo que podemos distinguir aquí es que el objetivo fundamental de la ley es que las compañías o las empresas hagan o establezcan un sistema de gestión alrededor del excedente. Esa es la clave, ¿no? No ver, al menos desde nuestro punto de vista, no ver la ley de desperdicio como pues tengo que donar o qué tengo que hacer o si dono ya está. No, es decir, hay una oportunidad alrededor de la legislación vigente en este momento en España de poner en marcha proyectos que generen rentabilidad para nuestras empresas, desde el punto de vista fiscal, por una parte, y desde el punto de vista de la eficiencia, por otra. A la eficiencia me refiero en cuanto a que si somos capaces de reducir de forma sistemática el desperdicio y el residuo, reduciremos nuestro coste de gestión, porque el coste de gestión se va a ir incrementando paulatinamente año tras año. Cada vez habrá más tasas y los ayuntamientos van a entrar en ello en breve. Esta es un poco la situación y las comunidades autónomas también. En relación con esto, al final, sobre la legislación que hemos comentado anteriormente en relación con las donaciones y demás, hay un extra, que es el hecho de que, bueno, en el caso de Fénix, cuando nosotros implantamos nuestro sistema de gestión en una empresa o en un cliente, por el hecho de contar con una plataforma tecnológica y una plataforma de datos y hacer una serie de integrar los sistemas entre el cliente y nosotros, es un proyecto innovador. El proyecto de Fénix se puede modelar como un proyecto innovador y los proyectos de innovación en las empresas tienen un incentivo fiscal extra que está definido en la Ley del Impuesto de Sociedades del año 14, en la que, bueno, pues cualquier empresa que realice proyectos de innovación, que mejore un proceso, que desarrolle un nuevo producto, que haga una mejora en algo, pues puede ser beneficiaria en parte de estos, tiene un incentivo fiscal y unos conceptos que son deducibles. En el caso de los proyectos de Fénix, pues todas las facturas de Fénix son deducibles en un 12% y además hay una serie de gastos asociados por parte de las empresas que pueden ser deducibles también. En este caso, gastos de personal, gastos de colaboradores externos, que en este caso seríamos nosotros, equipamiento, etcétera, ¿no? Con lo cual, al final, si vemos en conjunto de todo lo que hemos visto hasta ahora, tenemos una legislación que nos permite deducir entre un 40 y un 50% el valor de los productos que hemos donado, con lo cual si somos capaces de sistematizar la donación y hacerla de forma profesional y estructurada, pues podremos maximizar esa ventaja fiscal y acercarla a nuestro máximo, al máximo de nuestras empresas, que es el 15% de la base imponible. Y por otra parte, en el caso, al menos en el caso de los proyectos que implanta Fénix, hay un extra en el sentido de que, bueno, pues todos los gastos asociados al proyecto, no solo en el desarrollo e implantación, sino año tras año, puesto que nosotros implantamos un sistema de mejora continua que se retroalimenta año tras año,
parte o una parte importante de los gastos de personal asociados al proyecto también se puede deducir en el impuesto de sociedades. Con lo cual, al final, bueno, pues lo que comentaba al principio, que muchas veces lo comento con algunos clientes o con cuentas con las que hablo, que es esto es factible que sea rentable y debe ser rentable para nuestras empresas, se convierte en una realidad. Por ello, no hay que ver la ley de desperdicio como, evidentemente, es una ley que hay que cumplir y bueno, pues hay que invertir en ella, ¿no? Pero si lo vemos a medio plazo, es una fuente de rentabilidad y es una fuente de conocimiento también para las empresas de lo que sucede en cualquiera de nuestras empresas. Puede ser una fábrica, una plataforma logística o una cadena de distribución, de lo que sucede en nuestras tiendas, de lo que pasa en una comparada con otra, de lo que pasa en la fábrica de un sitio comparada con la de otro sitio, dónde genero la merma, qué tipo de producto, por qué aquí uno y allí otro. Bueno, pues todo esto, todo este análisis desde una visión un poco más global que lo que es la pura ley, es un poco nuestra aproximación y la que creemos que funciona. No porque sí, sino porque, bueno, pues nosotros pues desde hace 11 años trabajamos exclusivamente en este ámbito y, bueno, pues sabemos un poco las buenas prácticas que tienen sentido y las que generan al final rentabilidad para los clientes, ¿no? Bueno, después de hablar un poco de cuál es el approach o la visión general que nosotros pretendemos y que creemos que es la buena, que es el verlo o proponer proyectos rentables y que generan eficiencia y que generan también sensibilización en los trabajadores por el hecho de que hay mucho el producto alimentario cuando se tira, evidentemente a nadie le gusta y siempre hay una parte de impacto social que es muy relevante en ese tipo de proyectos. Hay una doble visión, la visión puramente empresarial y económica y financiera y de eficiencia interna, y hay la visión del impacto también, de la que hablaremos después, ¿no? Entonces, yendo directamente a la ley, es una ley que afecta a todos los agentes de la cadena alimentaria, tanto empresas, operadores del sector primario, comercios y también a la administración pública, y empresas del tercer sector, restauración y hostelería. Es decir, todo el mundo está afectado por esto dentro de lo que es la cadena alimentaria. Básicamente, hay 3 obligaciones fundamentales en la ley: aplicar la jerarquía, que veremos ahora, y luego la documentación que debe soportar ese plan de gestión. Al final, aplicar la jerarquía de prioridades no es más que establecer un sistema de gestión alrededor del excedente en cada caso, aplicado a cada caso concreto, y luego pues un soporte documental que lo mantenga y lo establezca y lo mantenga actualizado. Prevenir el desperdicio alimentario, incorporando criterios que impidan la generación de excedentes. Este es un poco la visión más importante, ¿no? Hay que trabajar para evitar que se genere excedente, ¿no? Esto es, si habláramos de un sistema de mejora continua, pues esta sería la primera y la última parte de este sistema de mejora continua, ¿no? Cuando yo aplico un sistema de gestión, lo mido, aplico reglas correctivas sobre él y lo vuelvo a medir, cada vez lo voy mejorando. Esta es un poco la forma en la que nosotros lo vemos, ¿no? La jerarquía de prioridades tiene una primera parte que está relacionada con la prevención, que básicamente es intentar que no se genere desperdicio. Pues en una fábrica es pues básicamente intentar que el proceso productivo sea lo más eficiente posible y que no se genere merma. Lógicamente siempre se genera. La merma es inherente a cualquier sistema industrial y a cualquier proceso humano. No hay la merma cero, igual que no hay el riesgo cero en ninguna actividad, y evidentemente se va a generar. Pero si somos capaces de establecer un sistema que sea capaz de medir una serie de KPIs adaptados a nuestra compañía y que nos permitan saber si vamos bien o mal, pues al final podremos actuar sobre el punto adecuado y que poco a poco esa merma se vaya reduciendo, o al menos saber dónde tenemos que actuar para generar menos, ¿no? Con el objetivo final de reducir el coste de gestión de residuos, que sabemos que hemos visto que se va incrementando poco a poco,
y por otra parte intentar ser lo más eficientes posibles y y aprovechar la ventaja fiscal que tenemos, ¿no? Hay dos vertientes aquí, ¿no? Entonces, en la parte de prevención, pues intentar mejorar la relación entre la oferta y la demanda. Aquí se pueden utilizar distintas herramientas, pues no sé, en el caso de las cadenas de distribución, pues hay cadenas de distribución que utilizan sistemas de previsión de la demanda entre plataformas y tiendas. Hay un poco de todo, ¿no? Y en el caso de los fabricantes es un tema más relacionado con el sistema productivo, dependiendo del sistema de fabricación que tenga cada uno y cuál sea su layout y el tipo de máquinas y demás, pues se puede trabajar de una manera u otra, ¿no? Al final, se trata de que entre los subproductos que se generan en los procesos productivos o las roturas que hay en un almacén o una plataforma logística o los productos caducados o próximos a caducar que hay en un supermercado, sean cada vez los menores posibles. El siguiente punto, que es el más novedoso de esta ley, es el tema de la donación. Hasta ahora, la donación tenía una ventaja fiscal relativa en España, que se ha mejorado, como hemos visto antes, con el cambio de la ley de mecenazgo, pero esta ley prácticamente obliga a donar, y obliga a donar siempre que no hayamos podido prevenir la existencia de ese excedente. Obliga a donar no de forma puntual, sino que este es un poco el tema, ¿no? No donar de forma puntual, sino donar de forma sistemática. Por eso es necesario trabajar sobre el análisis de la cadena de valor, dónde están mis fuentes de excedente, qué tipología de productos son los excedentes, dónde, por qué, medirlos y a partir de ahí establecer un sistema de gestión para intentar reducirlos. Esta es un poco la manera en la que, una buena práctica que yo creo que es la forma adecuada de hacerlo. El donar de forma puntual lo que va a generar es más ineficiencias de las que ya tenemos actualmente, porque no sabremos, habrá gente que dedique tiempo a llamar a las asociaciones, dedique tiempo a saber que este producto se puede donar, cuál sí, cuál no, este no me acuerdo, quién lo sabe, yo no lo sé, en fin, todo este tipo de ineficiencias, si no hay un proceso estructurado y bien claramente definido y con un conocimiento exhaustivo de lo que se debe hacer y lo que no, pues lo que provocará la aplicación de la ley de desperdicio alimentario será pues más ineficiencias y más coste, ¿no? Por eso yo creo que un tip que sí puedo dar es esto hay que hacerlo bien, quiero decir, hay que hacerlo de forma de forma correcta, con un sistema de gestión alrededor de toda esta merma. No lanzarse a donar sin más, yo no lo recomendaría. Recomendaría al menos informarse y pensar analizarlo como un proceso más de la compañía. Igual que tenemos procesos en las empresas relacionados con las compras o la calidad o las ventas, pues debería haber un proceso o varios alrededor de la gestión del excedente. Porque el excedente al final es un foco de ineficiencia y un foco y un pozo que tenemos todos en nuestras empresas, un cofre que hay en un sitio donde hay mucho dinero y muchas veces no se le presta la debida atención. En el momento en que ponemos el foco y la lupa sobre ese dinero que está allí, vemos que es una gran cantidad, ¿no? Al final, si una empresa factura 100 millones y de media el 1,5%, el 2% es excedente, pues es que es mucho dinero. Al final puede ser, en muchos casos, prácticamente el 30 o el 40% del beneficio extra anual que se pueda conseguir, ¿no? Con lo cual, animo a poner el foco en esto, ¿no? La donación, pues debe hacerse de forma sistemática, como digo, y la donación es bien para alimentación humana y si no para alimentación animal. Nosotros en Fénix gestionamos este proceso de forma sistemática, es decir, gestionamos la relación con las asociaciones y las acciones benéficas y hacemos un poco de pegamento entre el cliente y la asociación que recoge el producto, haciendo una auditoría tanto de una parte como de la otra, intentando
hacer un encaje tanto desde el punto de vista logístico como desde el punto de vista contractual de ambas partes, ¿no? Pues garantizamos la logística de entregas, establecemos un plan de recogidas punto a punto y hacemos homologación y auditoría de las asociaciones, sobre todo de las pequeñas. Esto con los bancos de alimentos pues no tiene sentido, lógicamente, porque son asociaciones que ya lo tienen todo perfectamente estructurado y son muy profesionales, pero sí hay muchas otras asociaciones pequeñas que necesitan, a las que nosotros incluso ayudamos para que puedan ser susceptibles de entrar como si dijéramos en un panel, en nuestro panel de entidades homologadas y poder recoger producto en nuestros clientes. Al final es un beneficio mutuo entre ambas, de todas las partes. La asociación accede a lugares o a productos que hasta ahora no podía a lo mejor acceder pues por falta de acceso directo o por no tener tiempo, por no tener personal, ya que las asociaciones son todos voluntarios, trabajan voluntarios que ya hacen mucho trabajo y hacen un gran esfuerzo al respecto. Y por otra parte, las empresas también lo que hacen es, bueno, pues evitarse la gestión administrativa relacionada con la relación con las asociaciones directamente. A partir de después de la donación, como la siguiente alternativa en la jerarquía es el uso como producto alternativo en otras industrias, es decir, que podamos utilizar nuestros subproductos, esto está más relacionado con las empresas, con los fabricantes, utilizar nuestros subproductos en otras industrias, es decir, poder venderlo. Imagínate, pues no sé, imagino para biogás, imagino para piensos, me imagino para este tipo de industrias, pero es esta parte que en muchos fabricantes sucede que se vende el subproducto, una gran parte del subproducto se vende, hay que tener en cuenta que esto es dentro de la jerarquía está la donación por encima. Es decir, antes de pensar en vender estos subproductos, o una gran parte de ellos, hay que pensar en donarlos, ¿no? Esto quizá pueda suponer un cambio de estrategia en algunos de vosotros, no lo sé. La donación está antes del uso del excedente como producto alternativo y la prevención está antes de la donación. Esta es un poco la idea, ¿no? Y finalmente, pues el compost, la valorización energética o tirar, ¿no? Que sería el desperdicio finalmente. La documentación que es necesaria, que dice la ley que es necesaria tener y soportar para poder cumplir esta jerarquía, es básicamente el plan de prevención y los convenios de donación. El plan de prevención, lo que la ley dice es que debe recoger la sistemática de trabajo o la forma y metodología que la empresa ha decidido que va a cumplir la jerarquía de prioridades. Es decir, si yo tengo una fábrica y digo, pues no sé, yo genero este tipo de excedente en mi proceso productivo al final de esta fase, este otro producto al final de esta otra fase y estos productos los voy a utilizar, los voy a vender o los voy a donar, pues esta sería la idea. En una tienda, pues en un supermercado, pues se generan este tipo de productos la forma en la que utilizo la jerarquía será la siguiente. Primero intentaré venderlo con descuento en estos porcentajes. Si no soy capaz de venderlo con descuento, lo intentaré donar, venderé cestas, intentaré hacer cestas sorpresa, etcétera, ¿no? Es todas las herramientas que están a disposición de cada empresa para poder gestionar el excedente, como cada empresa quiere hacerlo, ¿no? No hay una llave mágica ni hay una receta. Cada uno debe decidir cómo lo quiere hacer. ¿Cómo debe hacerlo cada uno? De la forma que sea más eficiente y de la forma que genere mayor rentabilidad para él. Es decir, en una fábrica será de una manera, si tengo 2 o 3 fábricas será de otra, si tengo una cadena de restaurantes será de otra, si tengo una fábrica, un obrador que trabaja para esos restaurantes, pues a lo mejor puedo hacer logística inversa al obrador y gestionarlo todo desde allí. Habrá que hacer ese análisis. Nosotros en nuestros clientes gestionamos o hacemos este trabajo en conjunto con los clientes, que es la fase previa de cualquier proyecto, el análisis de cuál es la situación actual, cuál es mi cadena de valor, dónde se puede generar excedente, qué tipo de productos son, a quién se los podría llevar, qué es más rentable, la fiscalidad o la ventaja fiscal si lo dono o la venta si lo vendo para piensos. Bueno, pues todo este análisis previo, toda esta auditoría inicial
Y la medición, pues nosotros también la hacemos en colaboración con nuestros clientes como fase inicial antes de decidir qué se va a hacer. Y el plan de prevención no es más que un documento que lo que hace es poner negro sobre blanco qué es lo que estamos haciendo en relación con esto. No tiene ninguna otra, no hay nada más. En una versión anterior, el recorrido de esta ley sabéis que ha tenido mucho tiempo, hubo una primera versión que casi se aprueba en 2023, antes de que se disolvieran las cámaras y hubiera elecciones. Y el plan de prevención, hubo versiones anteriores que era más estricto en cuanto a que había que exponer las mediciones que se habían hecho y demás, y en la versión que se ha aprobado y finalmente está en el BOE, el plan de prevención debe exclusivamente poner cómo se establece o cuál es la sistemática en relación con la jerarquía de prioridades y establecer una serie de KPIs al respecto, ¿no? También la ley sobre lo que también pide que haya algún tipo de plan de formación respecto a en relación con la sensibilización de los trabajadores, etcétera, ¿no? Nosotros en Fénix esto ya lo incluimos también en nuestro sistema, ¿no? La formación de los trabajadores es parte del trabajo de implantación que hacemos en las ubicaciones que gestionamos, ¿no? Sean fábricas, plataformas, almacenes o tiendas, ¿no? Da igual. Y en relación con los convenios de donación, pues la ley también establece qué es lo que debe poner en los convenios de donación, las condiciones de recogida, etc. Al final, si lo vemos en perspectiva, un convenio de donación no deja de ser, acaba por ser un contrato prácticamente de prestación de servicios. Nosotros desde Fénix hacemos de intermediarios, tenemos nuestro propio borrador de contrato o de convenio para que nuestros clientes y las asociaciones con las que trabajamos puedan trabajar sobre él, lo proponemos y de común acuerdo entre ambos se cambia, se añade, se quita para que ambas partes estén conformes y puedan trabajar con confianza y tranquilidad a la hora de entregar los productos, ¿no? Básicamente lo que debe poner el convenio es cómo se va a trabajar. Tiene que haber cómo se va a recoger los productos, garantía de trazabilidad de los productos, uso final de los productos. No pueden ser comercializados, evidentemente, tienen que entregarse a personas necesitadas, tiene que haber una labor social detrás, las condiciones del transporte, la garantía de que se cumplen las logísticas que son necesarias, es decir, el transporte debe cumplir, si se transportan productos congelados, debe cumplir la logística de congelado, la de refrigerado, etcétera. Y luego también recoge la posibilidad de que la asociación rechace productos que estén en mal estado o que no vaya a poder utilizar para que las asociaciones benéficas no generen desperdicio como consecuencia de la donación, lo cual no tendría en este caso ningún sentido. Entonces, la conclusión final es que esta documentación es la que soporta el sistema de gestión que previamente hemos implantado y que en el caso de Fénix nosotros esto lo cubrimos siempre que nosotros hacemos la gestión. La documentación es una parte inherente del proyecto y está cubierta por el mismo, lógicamente. Estas tres obligaciones, la jerarquía y la documentación que la soporta, tienen algunas exclusiones. Las microempresas están excluidas. Microempresas siempre de menores de 10 trabajadores y las pequeñas explotaciones agrarias también. Y en cuanto a las superficies, los establecimientos de menos de 1.300 metros cuadrados también están excluidos. Esto es un tema relevante, ¿no? Porque aquí puede haber alguna duda. Menos de 1.300, ¿qué quiere decir? Teniendo en cuenta que las ventajas fiscales están asociadas a un CIF, estamos hablando de menos de 1.300 metros cuadrados por CIF. Es decir, si yo tengo, no sé, yo soy un franquiciado y tengo 2 tiendas de 700 metros cuadrados, pues son 1.400 y la ley me afecta. Si tengo una explotación agraria y tengo 600 metros, pero luego tengo una fábrica de 800 y ambas están sujetas al mismo CIF, pues también me afecta. Si son CIF distintos, no. Este es un poco el criterio. ¿Por qué? Porque al final la donación de productos y la desgravación fiscal la va a hacer un CIF concreto, ¿no? Es decir, una cuenta de explotación asociada a una compañía que tiene un CIF.
Con lo cual, este es un poco el criterio. En general, menos de 1.300 metros quedan. O sea, y siempre que haya, por eso digo aquí que las empresas cuya superficie de venta supere en conjunto los 1.300 metros sí están acogidas a la ley, porque todas ellas están asociadas a un mismo CIF, a un mismo número fiscal. Este es el criterio. En cuanto a las entidades sociales, pues es un poco lo que comentábamos antes respecto al convenio, ¿no? Pues están obligadas a registrar y controlar la trazabilidad de los productos que reciben. Lógicamente, bueno, pues son temas que entiendo que la mayoría de las asociaciones ya hacen, ¿no? Pero todos estos aspectos que aparecen aquí, que son en gran parte de sentido común, tenemos que pensar que al final hay que gestionarlos de alguna manera, ¿no? Si yo trabajo con una asociación o con un banco de alimentos y ya está, pues a lo mejor es sencillo, ¿no? Pero si yo tengo 50 tiendas o tengo 3 fábricas o 10 o 4 plataformas logísticas, pues al final necesitaré trabajar con un número más elevado de asociaciones, ¿no? Luego la gestión con ellas se puede complicar, no porque haya dificultades en cuanto a la gestión, sino porque al final hay una logística que cumplir, hay unos para que el proceso sea eficiente, no podemos estar esperando, la asociación llega y nadie le está esperando, toda esta gestión, pues nosotros desde Fénix hacemos esta gestión de forma integral, día a día, nuestro equipo de operaciones que está en contacto diario tanto con las asociaciones y con cada uno de los planes logísticos como con los lugares donde se entregan estos productos. Y también tenemos un proceso previo, cuando se lanza un proyecto, un proceso previo de homologación de estas asociaciones. Como comentaba antes, no evidentemente con las más grandes, que no es necesario, pero sí con las más pequeñas. Un proceso de homologación propio que, bueno, llevamos años ya trabajando sobre él y está muy trabajado, muy probado y es muy robusto, en el que se hace una auditoría. Nosotros visitamos cada una de las asociaciones que creemos que pueden trabajar con algún cliente nuestro, se hace una auditoría y se hace un informe de auditoría de cada una de ellas. Se audita tanto la parte técnica como la parte social, es decir, la parte técnica en cuanto a las capacidades de la asociación, es decir, hasta qué punto, imagínate que tenemos una tienda a la que una asociación podría ir, hasta qué punto esta asociación podría ir a recoger producto todos los días, sí, no, qué logísticas, capacidades de voluntarios, etcétera. Y luego, por otra parte, la parte social, ¿no? Y con todo este análisis y proceso de auditoría de estas asociaciones, lo que hacemos es un informe que pasamos al cliente para que haga una aprobación previa del pool de asociaciones, ¿no? Al final puede haber alguna incompatibilidad estratégica en cuanto a la acción social de una asociación en relación con un cliente y siempre proponemos una aprobación previa y posteriormente a esa aprobación lo que hacemos ya es un plan logístico específico con días, fechas y horas en las que cada una de ellas va a ir a cada punto, ¿no? Y luego hacemos el seguimiento día a día para que eso se cumpla. Si alguien va a ir a las 10 a un sitio, pues que se cumpla y esté a las 10 y si no, pues a avisar. Y esa parte la hacemos nosotros de forma que evitamos toda la gestión administrativa de llamadas posibles, etcétera, en relación con la gestión de estas donaciones, ¿no? Para que al final los trabajadores que están en una tienda o un almacén se dediquen al trabajo que genera valor y no a este trabajo administrativo que lo podemos gestionar nosotros con nuestra experiencia. Las empresas de hostelería tienen unas obligaciones específicas que yo creo que ya todos lo hacen, ya todos hemos ido a restaurantes y siempre nos han propuesto el llevarnos lo que sobra en un envase, pero bueno, en la ley lo recoge específicamente. Las administraciones públicas también tienen algunas obligaciones, sobre todo en la parte de concienciación, sensibilización, y veis aquí al final que pone también el tema de la innovación, que es un poco lo que recoge lo que yo os comentaba al principio, ¿no? Todo lo que tiene que ver, todo lo que es la gestión de un proceso o la puesta en marcha de un sistema de gestión integrado alrededor del excedente es un proceso innovador, porque hasta ahora no había un proceso alrededor de ello, sino que se hacía de forma, bueno, pues no sistemática, sino puntual, ¿no? En el momento en que tú pones en marcha un nuevo proceso, vas a generar una mayor eficiencia y, por lo tanto, la compañía, cada una de estas empresas va a ser más competitiva. Y eso, la administración, de alguna manera, la ley
dice que debe promoverlo, ¿no? Esto pues se verá cómo se hace, habrá reglamentos, las comunidades autónomas también tienen su peso y su voz al respecto y veremos cómo se llevará a cabo. Pero bueno, de forma general, la ley habla un poco de esto, ¿no? Esto lo he querido poner porque hay una particularidad en la ley y a lo mejor a alguno de vosotros os aplica y no es lo que siempre se comenta ni aparece en los resúmenes, y es el hecho de que a partir de este momento la ley dice que, bueno, cualquier empresa que quiera contratar servicios de alimentación con instituciones públicas tendrá que tener un sistema de gestión del desperdicio. Con lo cual, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta para aquellas empresas que se dedican al catering o que se dediquen bueno, pues bien en hospitales, colegios, etcétera, ¿no? Comunidades. Hay que tenerlo en cuenta porque es posible que que estas empresas sigan todas las normas de seguridad alimentaria y normas reglamentarias, pero no tengan un sistema de gestión alrededor de ello, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que a partir de la publicación de la ley es posible que en los pliegos de condiciones de los concursos públicos aparezca que el que no tenga un sistema de gestión alrededor del desperdicio alimentario pueda quedar excluido. Un tema que ha habido alguna controversia es este tema de la entrada en vigor. La ley está publicada en el BOE desde el 2 de abril del 25, pero da un año de margen hasta el 2 de abril del 26 para hacer la implantación del sistema de gestión, es decir, plan de prevención, acuerdos de donación, que es la documentación que soporta el sistema de gestión, con lo cual todos tenemos un año de margen hasta abril del 26 en el que no se va a sancionar a nadie. Las sanciones se podrán poner en marcha a partir de abril del año 26. Pero bueno, tenemos las ventanas de implantación no son muy grandes porque en España ya sabemos que las ventanas son de Semana Santa a verano, de septiembre a diciembre y de enero a abril, ¿no? Entonces, esta es un poco la situación. Hay que ponerse las pilas y hay que ponerse en marcha y al menos pensar qué es lo que pensad cada uno, qué es lo que queréis y qué podéis hacer y en qué, y al menos en la fase inicial, ¿no? En la fase inicial de qué es lo que tengo, hacer un análisis, KPIs, mediciones, etcétera. Eso es la base para luego poder decidir cuál es el mejor sistema para cada uno de vosotros. Pero tened en cuenta que hasta abril del 26 no va a haber sanciones ni va a haber ninguna situación de ese tipo. Las sanciones son de 3 tipos, graves y muy graves. Y bueno, yo creo que esto está en la ley, no tiene mucho más, ¿no? Decir que una infracción leve es no aplicar la jerarquía de prioridades, por ejemplo. Una infracción grave es no tener el plan de prevención. Y muy grave es cuando durante más de... te han detectado una grave y no has hecho nada a lo largo de 2 años, ¿no? Esto es un poco las infracciones. Esto lo deben aplicar las comunidades autónomas. Con lo cual, bueno, habrá que ver cómo se sustancia la inspección o exactamente cómo funciona, ¿no? Cada vez que hay una legislación nueva que implica inspección o sanción, hay que esperar a ver cuál es la situación en cada comunidad autónoma o cuál es el criterio o el espíritu que cada comunidad autónoma quiere aplicar, ¿no? Yo en el pasado me ha sucedido con otras legislaciones y la diferencia entre unas comunidades y otras era abismal, ¿no? Pues en unas se inspeccionaba mucho, en otras nada. Depende, habrá que esperar. En cualquier caso, no hay que pensar en esto. Hay que pensar en la implantación de un sistema de gestión, sobre todo porque puede generar rentabilidad para nuestra compañía. Y finalmente, bueno, hablar un poco de todo esto que he comentado respecto a la ley, es un poco la visión, coincide con la visión que tenemos en Fénix, porque al final esta ley es hija de la ley que ya existe en Francia desde el año 2016, que es más estricta todavía. En Francia, por ejemplo, es obligatorio donar los productos para tiendas de más de 400 metros cuadrados y aquí pues es más laxo, son 1.300, pero es una ley que es hija de la ley francesa, que es la pionera en Europa en relación con la gestión del excedente y la eliminación del desperdicio. El objetivo, básicamente, estos son los 3 objetivos que nosotros perseguimos con nuestros clientes, ¿no? Mejorar la eficiencia, es un proceso de eficiencia, de mejora continua,
de análisis de datos, de propuesta de mejoras mes a mes, de reporting y de análisis específico. Y es un proceso el objetivo fundamental es el desperdicio cero, y eso supone que el contenedor tiene que estar vacío. Este es el objetivo final. Hay una serie de herramientas que tenemos que utilizar de la forma más óptima posible para conseguir que el contenedor esté vacío. Si el contenedor está vacío, no tendremos gastos de gestión de residuos, y si el contenedor está vacío, tendremos la máxima ventaja fiscal posible. Y finalmente hay una parte de impacto social, de colaboración con entidades benéficas y de, digamos, comunicación y marketing alrededor de toda esta actividad, en la que nosotros también colaboramos, hacemos multitud de actividades de colaboración entre clientes y asociaciones, pues asociaciones que van a pasar un día a un almacén, clientes que van a pasar un día como voluntarios. Hacemos multitud de actividades de comunicación y marketing para que ambas partes tengan un mejor conocimiento mutuo y la relación de confianza sea la mejor posible. Al final, todo esto lo que lleva es a lo que comentaba al principio, que es la innovación, la mejora, la eficiencia y finalmente la rentabilidad. Y bueno, nada, un par de datos sobre nosotros. Nosotros, bueno, en Fénix, además de trabajar desde un punto de vista de la eficiencia, pues trabajamos también desde el punto de vista del impacto social, ¿no? Calculamos todos estos ratios para nuestros clientes mes a mes y los comunicamos y se los damos a ellos para que lo puedan utilizar, por raciones de comida, emisiones de CO2, etcétera, multitud de KPIs relacionados con la actividad de cada uno de ellos, adaptado a la realidad de cada uno de ellos. Es decir, en algunos casos, pues el KPI puede ser relacionado más con las tiendas, y en otros casos más relacionados con el proceso productivo o la actividad de un almacén o una plataforma. Y bueno, nada, simplemente decir que Fénix es la mayor empresa de gestión de excedente y gestión de residuos del sur de Europa. Estamos en Francia, España y Portugal. Somos más de 250 personas trabajando. El puntito ese que aparece ahí encima de Portugal es Vigo, que es donde estoy yo. Y nuestra sede en España está en Barcelona. Y bueno, que todos los días más de 3.000 tiendas y almacenes utilizan nuestra plataforma de datos para generar donaciones de forma digitalizada y automática y en tiempo real. Todos los días más de 3.000 puntos donan productos desde cualquiera de estos 3 países. Estos son algunos de nuestros clientes. Trabajamos en todos los ámbitos del gran consumo, no solo alimentación, porque se puede donar cualquier cosa. El criterio aquí es que todo lo que se puede vender se puede donar, y nosotros donamos, pues no sé, desde cortacéspedes del Leroy Merlin hasta cremas de Shiseido, cualquier cosa. Y tenemos clientes en todos los ámbitos, aunque evidentemente la parte más importante es el alimentario, ¿no? Tanto en la parte de fabricantes y almacenes y plataformas, donde hacemos de stocking en muchos de ellos, como sobre todo la gran distribución en Francia, pues con muchos clientes, y en España con alguno. Y creo que poco más. Muchas gracias, y nada, si hay alguna pregunta, encantado si puedo resolverla. Bueno, muchas gracias, Antonio. Sí que hay varias preguntillas en el chat que te las hago ahora, pero bueno, comentaros antes de nada a todo el mundo, que no lo he mencionado antes, se va a compartir la presentación e incluso veremos la posibilidad de compartirla, también de difundir la grabación por si fuera de interés, ¿vale? Antes de pasar a las preguntas, agradecerle a Antonio por su intervención, por su aclaración de lo que serían los puntos básicos de la ley, y también por dar algunas recomendaciones a lo largo de la presentación. Surgen preguntas como, por ejemplo, bueno, la mía ya la resolviste, cuándo entra en vigor, cuándo entra en... Te lo comenté antes, cuando entra en vigor y cuando entra en aplicación, porque ha sido una pregunta que me han hecho varias veces algunos asociados de Club Saga. Y bueno, pues mira, te traslado. En el plan de prevención tiene que existir una jerarquía sobre cuáles son las organizaciones a las que se dona para consumo humano, ¿se entiende? No.
no es obligatorio eso. En el plan de prevención lo que hay que poner es cuál es el sistema de gestión que tú has elegido para gestionar tu excedente. Es decir, exponer tu cadena de valor, no sé, imagínate, pues una fábrica, pues yo recibo producto de mis proveedores, desde el momento en que el producto es propiedad de tu empresa, es desde el momento en el que tú tienes que valorar valorarlo en tu plan de prevención. Hasta que no sea tuyo, no. Si el producto llega a tu almacén, desde ese momento es tuyo, tienes que decir, pues en el almacén mi sistema es el siguiente, analizo mensualmente las roturas y con los productos que están rotos, por ejemplo, esto es un ejemplo, con los productos que están rotos los separo, los llevo a no sé dónde y entonces contacto con el banco de alimentos y en ese momento el banco de alimentos se lo lleva. No tan estricto, pero sí exponiendo cuál es tu criterio para gestionar ese excedente y evitar el desperdicio. Las asociaciones con las que colaboras, eso está suscrito en los convenios de colaboración, con lo cual los convenios de colaboración que tengas con las asociaciones es la documentación que te da ese soporte. El plan de prevención no tienes por qué poner con cuál colaboras, porque tendrías que estar cambiando el documento continuamente. A lo mejor hoy una asociación colaboras con ella y dentro de 2 meses es otra y el documento estaría vivo continuamente, no tiene sentido. Pero si lo quieres poner también lo puedes poner, pero no es obligatorio. Gracias, Antonio. La siguiente pregunta es, si la ley no establece mención o cuantificación de pérdidas, ¿cómo se articulará el reporte de información a la Administración en el caso de que proceda? Pues esto está por decidir, porque no se sabe muy bien cómo se va a hacer eso. La ley dice que habrá que hacer la ley dice que habrá que hacer, que la Administración está obligada a hacer una cuantificación del desperdicio de forma anual, con lo cual las empresas tendrán que colaborar informando de cuál es el de cada una, pero no dice cómo. Y entonces, esto entiendo que será sujeto de, pues no sé, de algún tipo de reglamento fundamentalmente en cada comunidad autónoma, pero no está decidido. La ley es un marco, pero al final faltan todavía reglamentos que den pie a este tipo de cosas. No está decidido cómo se va a hacer eso. No, o sea, tampoco está decidido si se van a implementar inspecciones periódicas o si va a haber una plataforma de reporte como en otros temas, ¿no? No, todavía no. Vale. Pensad que todo esto de cómo se va a hacer las inspecciones y demás normalmente sucede pasado un tiempo en que la ley se ha aprobado. Teniendo en cuenta que no va a haber, que tenemos todo un año para las empresas para implantar, la Administración también tiene todo ese año para decidir cómo lo va a hacer. ¿Cómo hacerlo? Vale. La siguiente pregunta es, en el caso de microempresas o con una superficie inferior a 1.300 metros cuadrados que quieran implementar un plan de prevención, ¿podría beneficiarse de los incentivos fiscales que comentabas, las deducciones de I+D+I, etcétera? Sí, igual, no tiene nada que ver. Las deducciones por innovación son inherentes al proyecto o al proceso que tú pones en marcha en tu empresa. No tiene nada que ver con el tamaño. Puede ser una startup de 4 trabajadores, pero tener un proceso, no sé, de inteligencia artificial, por decir algo, ¿no? Y eso es susceptible puedes utilizar esos gastos como cualquier otro proyecto de innovación que tú hagas en tu compañía. La implantación de, yo qué sé, cualquier otra cosa. Sí, no tiene nada que ver con el tamaño, lo puedes hacer sin problema. Vale. ¿Sabrías en el caso en el caso de Galicia, de la Xunta de Galicia, a qué consellería corresponde la inspección del cumplimiento de esta ley? No sé, igual lo sabes tú mejor que yo. No, Tengo ni idea. la verdad es que no lo sé. No lo sé a cuál correspondería. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la inspección y las sanciones está por ver todavía. Yo creo que, a ver, esta ley se ha aprobado, está en el BOE desde el día 2, hoy es día 20 y algo, pero todavía esto está muy, muy verde en ese sentido, ¿no? Hay unos plazos y hay un marco de trabajo y yo entiendo que las administraciones autonómicas están viendo pues, cómo llevarlo a cabo, pero no está decidido, no lo sé. Y como última pregunta, de todas maneras, para responderos, nosotros en cuanto nos enteremos, pues sí que lo pondremos en conocimiento a los asociados.
Disponer de un plan de prevención es obligatorio a partir de abril de 2026, como has comentado, pero la aplicación de la jerarquía ya ha entrado en vigor. ¿Cómo se puede aplicar la jerarquía sin un plan de prevención? Que aquí va un poco relacionado con la integración de plan de residuos, o sea, plan de reducción de residuos con plan de prevención de pérdidas. El plan de prevención es el documento en el cual tú escribes cómo es tu aplicación de la jerarquía, pero tú puedes tener un sistema de gestión implantado sin tener un documento, o sea, simplemente con registros, ¿no? Sin tener un manual, por así decir. El plan de prevención es el equivalente al manual de calidad o al manual de medio ambiente o de prevención de riesgos, ¿no? Pero tú puedes tener un sistema de medio ambiente implantado perfectamente sin tener un manual que lo sustente, ¿no? Entonces, tú, si tú tienes claro cómo tienes que implantar tu jerarquía de prioridades, pues lo puedes hacer. Y el documento que lo sustente no deja de ser algo que complementa al sistema de gestión, pero no es... lo relevante es la implantación, porque es lo que va a llevar más tiempo hacerlo bien, ¿no? El documento yo creo que eso lo puedes hacer después, a posteriori. Yo elaboraría el documento, nosotros lo hacemos así, elaboramos en nuestros clientes, elaboramos o trabajamos sobre el plan de prevención una vez que ya está o que está medio implantado todo o que ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Vale, bueno, en términos de preguntas puestas por el chat no hay ninguna adicional. Los personas participantes podéis, si queréis, quitar el micrófono y hacerle alguna pregunta directamente a Antonio o a mí, sin problema. Si alguien quiere animarse. Bueno, a mí me gustaría sobre todo decir un comentario. Sí que es cierto que, bueno, por cómo al hablar con algunas de las empresas, a veces este tema sobre todo recae en calidad, pero hay otras veces en las que, por ejemplo, temas como el cálculo de huella de carbono recaen en medio ambiente. Ay, perdón. Perdón, me están diciendo que me he colado una pregunta. Un segundo. Cuidado. Sí. Vale, sí, perdón. Una cantina en una empresa para el uso de sus empleados gestionada por una empresa de restauración o catering. ¿Quién tiene la responsabilidad de incluir el plan de prevención? ¿La empresa o el catering? A ver, repíteme, por favor. Disculpa, María, porque se me ha colado, he pasado a la de Vanessa y Rocío, gracias por el recordatorio. Una cantina en una empresa para el uso de sus empleados, gestionada por una empresa de restauración y catering. La ¿Vale? empresa de catering la que tiene que hacer el... ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿La empresa que tiene la cantina o la empresa de catering? Eso es muy aplicable a Clusaga porque organizamos eventos con empresas de catering. Entonces... Por ejemplo, cuando tú tienes subcontratado el catering en tus instalaciones, ambas partes tienen una parte de responsabilidad. Tú deberías exigirle a la empresa de catering que gestione correctamente los excedentes que genera en tus instalaciones y con eso tú quedarías salvaguardado porque esa actividad está subcontratada. Es decir, la responsabilidad en este caso de la cantina sería contar con proveedores que cumplan con la ley, como en cualquier otra actividad. Aquí también entra un poco en los contratos, ¿no? Los requerimientos un poco de contratación. La relación, exacto. El contrato a lo mejor que se haga entre ambas partes, recoger como una cláusula que se cumplirá con la ley, entregará el catering su plan de prevención, por ejemplo, correspondiente en el que se establezca cómo se establece la jerarquía, cómo se van a eliminar los residuos, etcétera. Sí, establecer la relación contractual. Lo mismo que comentabas en las administraciones. Aquí en Galicia, bueno, desde la Junta de Galicia se puso el año pasado en activo lo que es la compra pública verde. Entonces, en los términos de contratación ya vienen criterios de cumplimiento medioambiental relacionado con, no sé si específicamente con el desperdicio alimentario, pero sí con todos los temas de sostenibilidad, de gestión de energía, gestión de agua, gestión de residuos, etcétera. Sí, sería un poco ese criterio. Al final de exigir el cumplimiento legal por si sucediera algo, alguna inspección in situ, pues quedar cubierto.
Bueno, y comentar eso, que sobre todo hacer hincapié en el que otros temas, como por ejemplo desperdicio alimentario, valorización de residuos, que no están desvinculados de, por ejemplo, el alcance 3 de la huella de carbono, que a lo mejor puede recaer no en el departamento de calidad, sino en otro departamento, o por ejemplo los informes de reporting que tienen algunas empresas relacionadas con cumplimiento de la CSRD. Entonces, bueno, que sepáis que está todo de alguna manera interconectado y que, bueno, que es una buena práctica también es generar esos flujos de comunicación dentro de la empresa para que los indicadores de reducción de desperdicio alimentario se incorporen dentro de las estrategias de la empresa y también, bueno, pues dentro de esos comités de sostenibilidad que seguramente se están empezando a gestar porque, bueno, hay determinados flujos de comunicación que son necesarios, ¿no? Que no son compartimentados, sino que todo está interconectado. O sea, al final todo lo que se valorice, se done, deja de ser un residuo, deja de contabilizarse en el cómputo de las emisiones de las organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, Nosotros bueno, en este sentido, nuestros clientes reportamos periódicamente no solo el desempeño de lo que sucede en las ubicaciones en relación con la eficiencia o los ratios de valorización por categoría o por producto o lo que sea, sino que también reportamos toda la batería de indicadores de impacto que hemos acordado en cada caso. Todo pues lo que tú dices, la huella de carbono, el agua, no, las toneladas de CO2, etcétera, para que el cliente los incorpore dentro de sus informes no financieros. Vale, pues por mi parte nada más. ¿Alguien quiere hacer alguna última pregunta? Bueno, pues agradecer a todos los que habéis permanecido hasta ahora y muchas gracias a ti, Antonio, por toda la explicación, las respuestas a las preguntas y bueno, que sepáis que bueno, nosotros podemos dar apoyo desde Clusaga en colaboración con nuestros socios colaboradores como Fénix para cualquier servicio de implementación y bueno, pues agradecer vuestro tiempo. Muchas gracias a todos. Un saludo. Adiós. Chao.